Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la última unidad de nuestro programa de estudios, que es prueba de hipótesis. En la clase anterior, pues se les subieron por ahí unos videos que contienen la teoría necesaria para comenzar, pues ya con los subtemas de pruebas de hipótesis para cada uno de los parámetros. En este caso vamos a ver prueba de hipótesis para la media, ¿sí? Y bueno, aquí en esta tablita vamos a tener un resumen de la información que se va a manejar. Es importante mencionar que esta prueba de hipótesis es para cuando se conozca la desviación estándar o varianza poblacional. Ustedes recordarán que este tipo de temas también los abordamos de forma parecida en lo que fue intervalos de confianza. De hecho, si ustedes pues aprendieron bien la parte de intervalos de confianza, de verdad se les va a hacer muy sencillo esto de prueba de hipótesis porque es algo muy parecido. El estadístico de prueba es lo mismo que obtenían para calcular el intervalo de confianza, pero aquí pues la diferencia es que en lugar de calcular un intervalo de confianza, ese estadístico de prueba lo convierten en un valor P, que ahorita les voy a explicar, valor de la probabilidad, y si es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Bien, vamos a irlo explicando poco a poco. En los videos que revisaron nos hablaron de distintos tipos de hipótesis que íbamos a tener. Bueno, aquí en esta tablita les llaman prueba de cola inferior, cuando estamos hablando que la hipótesis es que la media de un producto o de una característica de calidad es mayor o igual a un cierto valor, ¿sí? Por ejemplo, esto sería como muy común cuando nos hablan de que una bebida, por ejemplo, una bebida de lata de 355 mililitros, pues lo que espera el consumidor, ¿verdad? Es que la cantidad de líquido que viene en esa lata sea de 355 mililitros o inclusive un poco más, porque si no, pues el consumidor podría considerar que lo están robando. Entonces, en este caso, el vendedor, ¿verdad? O la compañía que elabora esos productos indica que la media de sus latas de 355 mililitros realmente tienen mayor o igual cantidad a los 355 mililitros. Y en este caso, la hipótesis alternativa, pues lo normal es que sea lo contrario, ¿sí? Si ellos dicen que es mayor, pues hay que probar que no sea menor. Tiene esa lógica. Pruebas de cola superior, pues es al revés, ¿no? Cuando más bien se indica que se tiene menos que una cierta cantidad. Aquí, pues a lo mejor podríamos pensar en algún medicamento muy fuerte, que sea una dosis máxima, entonces que se asegure que la cantidad que se suministra debe de ser menor o igual a esa dosis máxima. Y si se causó algún daño, pues entonces la hipótesis alternativa está considerando que tal vez administraron una mayor cantidad de la establecida. Y por último, cuando queremos que sea una cantidad de forma exacta o muy cercana, y en este caso muy cercana puede ser un poquito por debajo o un poquito por arriba. En ese caso, la hipótesis me indica que la cantidad que se tiene es igual a una cantidad en específico. Y la hipótesis alternativa, pues que es diferente, lo cual indica tanto que sea menor que como mayor que. El estadístico de prueba, es decir, lo que yo tengo que calcular para poder saber si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, siempre, 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 la prueba va a ser eso. Una prueba de hipótesis consiste en, a través de una muestra, determinar si la hipótesis nula que yo estoy planteando, que puede ser cualquiera de estas tres, se rechaza o no se rechaza. Si se rechaza, entonces la alternativa es la real o la que existe. Si no se rechaza por falta de datos o de mayores estimaciones estadísticas, entonces me quedo con la nula. Ok.
El estadístico de pruebas, si se fijan aquí, pues es el mismo para cualquiera de las pruebas. Y lo que me pide es que mediante una muestra determine el promedio de las cantidades. A ese promedio le voy a restar la cantidad que estoy poniendo a prueba, la cantidad hipotética. Y la diferencia entre el promedio que obtengo y la cantidad hipotética lo voy a dividir entre la desviación estándar poblacional, que decíamos es un dato que debo de conocer, y ese valor entre la raíz del tamaño de muestra, que es n. Ese dato estadístico de prueba yo lo voy a buscar en mi aplicación de distribución normal para calcular el valor P asociado. Y voy a rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor que alfa. Alfa es la probabilidad de equivocarnos en esta prueba de hipótesis. Es el error tipo 1 y se nos debe de especificar. Y también para buscar el valor P en la aplicación, el signo que voy a ocupar va a ser el de la hipótesis alternativa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que vean cómo es eso. Y entonces ya una vez que calculo el valor P, si es menor que el alfa establecido, rechazo H0. Aquí está. Siempre lo que busco es rechazar H0. Hay otro método de rechazo que es mediante el valor crítico. Es lo mismo. De hecho, en algunos de los videos que les suba lo van a hacer mediante el valor crítico. Pero valor crítico o valor P se llega al mismo resultado. Bien, entonces el valor P pues es la probabilidad que aporta una medida de una evidencia suministrada por la muestra contra la hipótesis nula, porque se calcula a través de la muestra, genera el estadístico y luego eso me lleva a la probabilidad. Valores P pequeños indican una evidencia mayor contra la hipótesis nula, porque si es menor que el valor de alfa especificado, rechazo H0. H0 es la hipótesis nula. Si el valor P es menor que 0.01, la evidencia es terminante para concluir que HA es verdadera. Es decir, 0.01 significa que rechazo H0 o hipótesis nula, y si rechazo H0, entonces HA, que es hipótesis alternativa, es verdadera. Si el valor está entre 0.01 y 0.05, no es determinante, pero sí hay una evidencia fuerte para concluir que HA es verdadera, y eso pues va a depender del valor de alfa especificado. Si está entre 0.05 y 0.1, la evidencia pues ya comienza a ser débil, porque si establecí un alfa de 0.05, pues en ese caso ya no estaría rechazando H0. Y si es mayor que 0.1, entonces es evidencia insuficiente para concluir que HA es verdadera, es decir, no se puede rechazar H0. El valor de P también en alguna bibliografía también es conocido como el nivel de significancia observado. Veamos algunos ejemplos. Dice, la Federal Trade Commission, que sería algo así como la Profeco en Estados Unidos, realiza periódicamente estudios estadísticos con objeto de comprobar las afirmaciones de los fabricantes acerca de sus productos. Por ejemplo, en la etiqueta de una lata grande de Hilltop Coffee, o sea, un café enlatado, dice que la lata contiene 3 libras de café. Se sabe que el proceso de producción de Hilltop no permite llenar las latas con 3 libras exactas de café por lata. Esto es en cualquier proceso. Cualquier proceso nunca va a ser exacto totalmente, siempre hay algo de variación. Entonces, incluso si la media poblacional del peso de llenado de todas las latas es de 3 libras por lata, pues de todas maneras va a haber alguna variación. Sin embargo, mientras la media poblacional de llenado sea por lo menos 3 libras, pues los derechos del consumidor estarán protegidos, ¿sí? Se sentirá que pues no los están robando. Por tanto, la FTC interpreta que la información de la etiqueta de una lata grande de café tiene una media poblacional del peso de llenado de por lo menos 3 libras. Esta es mi hipótesis nula.
que esta empresa llena sus latas con por lo menos, o sea, mayor o igual que 3 libras. Entonces de ahí genero mi hipótesis. La hipótesis nula es que la media de las latas es mayor o igual a 3 libras. Y la hipótesis alternativa pues me dice lo contrario, que no es cierto, que inclusive tienen menos de 3 libras. ¿Qué tenemos que hacer para probar la hipótesis nula o la hipótesis alternativa? Sacar una muestra. Entonces se selecciona una muestra de 36 latas de café y se calcula la media muestral como una estimación de la media poblacional. Aquí ya tenemos el valor de n. N es 36. El director del programa de pruebas de la FTC afirma, si la empresa satisface sus especificaciones del peso en la media de 3 libras, no tomaré ninguna medida en su contra, pero estoy dispuesto a asumir un riesgo de 1% de cometer tal error. Nos están especificando entonces el error de la hipótesis, que es del 1%. Entonces, alfa es de 0.01. En el estudio de las latas de café, las pruebas realizadas con anterioridad muestran que la desviación estándar puede considerarse conocida, siendo su valor de 0.18. Un tamaño de muestra 36, la media obtenida fue de 2.92 libras. Entonces ya tenemos X testada, desviación estándar, tamaño de la muestra y valor de alfa. Con eso vamos a calcular el estadístico de prueba, ¿sí? Que decíamos es el mismo para todos. La media de las latas menos la media hipotética entre la desviación estándar poblacional entre la raíz del tamaño de muestra. Ahí está, ¿sí? Nos da este valor. Ese valor lo vamos a buscar en la aplicación. Estamos en la parte de distribución normal. En la media no le hacen nada, en media y desviación estándar. Y en el valor de X colocan el valor de Z. Y aquí, esta parte, el signo de la probabilidad, siempre para pruebas de hipótesis, van a utilizar el signo de la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso, como la hipótesis alternativa fue menor o igual, bueno, menor, aquí van a utilizar el menor. Y entonces el valor P correspondiente es de 0.00379. Como es menor que el valor de alfa asociado, entonces se cumple la regla de rechazo. Vamos a rechazar H0 si valor de P es menor que alfa. Valor de P es 0.003 y alfa fue de 0.01 porque mencionaba del 1%. Entonces es más chiquito el valor P que alfa, entonces se rechaza H0. Rechazar H0 significa que es válida HA, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que no es verdad que las latas tengan 3 libras o más, sino que las latas tienen 3 libras o menos. Bueno, más bien menos de 3 libras, porque esa es la hipótesis alternativa. Entonces, rechazo H0, válido HA. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí lo está diciendo, ¿verdad? Que si hubiera salido H0 como válida, no se hubiera tomado ninguna medida en su contra, pero en este caso no se cumplió. Por lo tanto, la FTC tiene que generar algún aviso al consumidor, inclusive podría generar alguna demanda o solicitud contra Hilltop Coffee, donde pida, lo mínimo sería eso, ¿no? Una solicitud a la empresa donde pida que revise sus parámetros y estadísticos de su control de proceso para que asegure pues al consumidor que está recibiendo lo que se le promete en la lata. Y si no, entonces en la lata tiene que especificar que la media del contenido pues es menor que las 3 libras. Si de ahí el Hilltop Coffee, no sé, se le da a lo mejor un mes para cumplir con estas medidas, pues no cumple, se vuelve a hacer otra muestra, se vuelve a generar la prueba de hipótesis y si todavía se valida HA, entonces ya se puede proceder a una demanda. Claro, esto va a depender pues de los procedimientos que ya tenga establecidos esta comisión. O sea, en ese caso sería algo así como Profeco.
¿sí? Profeco, pues en algunos casos, dependiendo lo que se haga, se puede hasta llegar ¿cómo se dice? A inhabilitar el proceso productivo. Depende, pues, del procedimiento. Pero esto sería una prueba de hipótesis. Si se fijan, es muy sencillito. Y pues ahorita les comparto otro ejemplo para algo un poquito diferente.